mañana en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en Francisco Sosa 202, en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, se va a inaugurar una interesantísima exposición. Se llama Jesús Reyes Heroles en la tinta de 13 caricaturistas. Quizá fue uno de los políticos pues, más dibujado por los caricaturistas a lo largo de su trayectoria, que empezó como diputado federal en el 61, luego fue director de Pemex en el 64, presidente nacional del PRI en el 72, director del IMSS en el 75, secretario de Gobernación en el 76 y secretario de Educación en el 82. A lo largo de todos esos años le hicieron muchísimas caricaturas a Jesús Reyes Heroles y estas han sido recopiladas y va a ser interesantísimo poderlas apreciar con pues la perspectiva, la retrospectiva del tiempo. Creo que tendremos una mirada distinta, obviamente, en esta época y algunas de ellas requerirán pues cierta interpretación de los hechos de la época. Pero en todo caso vamos a platicar de ello con Federico Reyes Heroles, escritor, columnista del periódico Excelsior y muchas cosas más que se encuentra aquí conmigo en la mesa del programa. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, Pascal, muy contento de estar aquí contigo. Un gustazo que te encuentres aquí. Además, sé que eres un asiduo radioescucha de así es. Ahí. Muchas gracias. Estoy del otro lado. Me haces muchos comentarios sobre el programa, cosa que agradezco mucho. Oye, pues, ¿cómo surgió la idea de recopilar las caricaturas que le dedicaron a tu padre y presentarlas así en una exposición? Mira, la verdad es que la iniciativa del alcalde fue remodelar la Casa Jesús Reyes Heroles, que es una casa de las culturas que más visitantes tiene al año, por cierto. Una casa que a veces las personas piensan que fue de la familia Reyes Heroles. Ojalá hubiera sido, porque es una casa enorme. Yo ahí presenté el único libro que he escrito. Bueno, ya acabo de publicar otro con José Luis Romero Apis, pero sí, el único es que he escrito bajo mi nombre, lo presenté ahí. Sí, es un lugar muy bello y decidieron remodelarlo y entonces me habló el alcalde, me invitó un día a comer y me dijo, oye, ¿qué objetos tienes de Reyes Heroles que pudieran documentos, ser de alguna manera como darle contexto a un homenaje a Reyes Heroles? Y entonces le dije, mira, lo que tenemos, Giovanni, es una colección de caricaturas que hizo Reyes Heroles. ¿Cómo me dice? Pues fíjate que tenía la puntada o el humor este señor, de que le hablaba a los cartonistas y les decía, cuando le pegaban un pastelazo, le hablaba al que le pegaba el pastelazo y le decía, oiga, no sea malo, véndame su cartón, ¿no? Entonces comenzó comprando, ya después se los regalaban. Oye, ¿cómo reaccionaban los caricaturistas cuando pues primero con desconcierto? Pues sí, imagínate, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, se convirtió, tú dijiste algo al inicio de tu intervención que es muy cierto. Reyes Heroles ha sido de los personajes más caricaturizados. Sí. Y un día le pregunté a Paco Calderón, le dije, oye, ¿por qué? Y entonces me dio Paco Calderón una respuesta que es muy buena. Me dice, Fidel Velázquez y Reyes Heroles. Tú estás en el desierto y necesitas hacer un cartón. Pones dos anteojos oscuros, un puro y un pelo blanco y ya está Fidel Velázquez, ¿no? O pones las cejas caídas de Reyes Heroles y su cigarrito y ya tienes a Reyes Heroles con su nariz grandota. Entonces era muy de alguna manera una figura fácil, ¿no? Me decía algo que yo no sabía, que las personas que tienen alopecia, los calvos, son muy difíciles de mira, qué curioso, ¿no? Sí. Total que juntó 160 y las fue poniendo en su casa en Cuernavaca, las tenía allí y bajaba a reírse de sí mismo, ¿no? Porque 160 en los muros de la casa. Y de esos 160, la verdad es que la alcaldía, que tiene un equipo en la sección de cultura buenísima, hizo una selección de 60, alrededor de 60 cartones de distintos cartonistas, 13, algunos de ellos muy conocidos, Osvaldo, Carreño, en fin, Ríos, están todos ahí. Y mira, se convirtió en una exposición que, si bien es un homenaje a Reyes Heroles con un espléndido guión de un historiador que es Juan Manuel Aurrecochea, notable el guión, se convirtió también en una historia del cartón y del humor, ¿no? O sea, hemos tenido buenos cartonistas, o tenemos muy buenos cartones. ¿Alguno de esos cartones que le divirtiera mucho o había alguno que al contrario le molestara mucho? Bueno, el de Reyes Heroles embarazado, o sea, dice reforma política, ¿no? Y entonces la reforma política. La reforma política y entonces está Reyes Heroles así ya como un poco, digamos, agorzomado de lo que viene ahí en camino, ¿no? Ajá. O puedes verlo también barriendo ratas, o lo puedes ver también de enfermera
escuchando el latido de los que están adentro de la panza de una parturienta. Ajá. En fin, hay de todo, porque también está el IMSS, está Petróleos Mexicanos, está todo esto. Entonces yo creo que es un buen reconocimiento también al papel del cartón en la prensa y del humor que nos trae y el tipo de reflexión que generan los cartones en nuestro periódico. Hay excelentes cartonistas, ¿no? Que nos obligan a ver las cosas a veces de una manera sintética. Ahora te dirían es un infograma. Es un editorial. Así es. ¿No? No todos, pero hay cartones que son un editorial, ¿no? Así es. Oye, ¿y era tema de conversación en la casa? ¿Algún cartón que le hubieran dedicado? Sí, llegaba con sus cartones y era motivo de, yo te diría de gozo, ¿no? Ajá. O sea, sí lo gozaba, ¿no? Y yo no creo que se haya planteado hacer una colección como tal, pero como los mandó enmarcar, entonces los tenía ahí en su casa de Cuernavaca y bajaba y se reía de sí mismo y fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que murió. Y por cierto, Pedro Valtierra me regaló, que es un gran fotógrafo, poco después de que murió, ya hace casi 40 años, Pascal, ¿no? Sí. Murió y me mandó unas fotografías de la última comparecencia de Reyes Heroles en la Cámara de Diputados. Como secretario de Educación. Y las desplegaron de manera muy bella. Están ahí también. Están ahí, ya, en blanco y negro. Entonces, pues es también para que los jóvenes sepan de dónde hay una caricatura donde está Reyes Heroles gritando ¡derecho a la información! Se nos olvida que el derecho a la información quedó plasmado en el artículo 6º constitucional desde el 77 y que no se legisló sino hasta con Fox. Entonces es la historia contemporánea también, ¿no? Bueno, va a ser muy interesante. Oye, y para aprovechar que nos visitas, ¿qué te preocupa en este momento? El Tribunal Electoral. Me tiene muy preocupado porque de alguna manera es haber logrado que 3 de los magistrados cambien su línea y su independencia con distintos métodos. Tú lo has mencionado hoy en la mañana, alguno de ellos trae un problema de acoso atrás. El hecho de que hayan dado este golpe, porque es un golpe en el momento en el que nos encontramos ya del proceso electoral, que hay que recordar que el proceso ya inició. ¿Cuál es la salida? Digo, lo hemos repetido a la saciedad, más grande, ¿no? Esperan 20,000 recursos, 20,000 juicios que tendrá que resolver el tribunal y uno los ve primero. Perdón por la analogía, pero cojo, porque le faltan 2 magistrados. Y luego peleados entre los que están, ¿no? Terrible. Es un desastre, es un desastre y es en parte creo que hay mucha perversión política, pero también hay infantilismo en ese pleito. Yo creo que es un enorme infantilismo y irresponsabilidad con el país, ¿no? Porque también hemos visto que el Senado, al no designar, podría incurrir en desacato. Y entonces, pero parece que no les preocupa, ¿no? ¿No? Todavía con lo del INAI, el otro día se volvieron a hacer los chistosos. Saben que la instrucción es nombrar a los comisionados del INAI y volvieron a hacerse los chistosos, hacer una votación sin resultado, ¿no? Entonces se están burlando de la República y están poniendo en peligro porque, como bien dices, inercialmente hablando, por ser la elección más grande, va a haber más casos. Necesitan apoyos, se necesitan recursos, se necesitan... Les cortaron el presupuesto al tribunal. Entonces, bueno, El tribunal fue un enorme triunfo. Yo todavía, fíjate, una de las primeras cosas que yo cubrí como reportero fue el colegio electoral de 1988, que todavía lo hacía la Cámara de Diputados. La elección de Carlos Salinas de Gortari la calificó la Cámara de Diputados. Así fue. Transitar de ahí al tribunal electoral fue un enorme paso. Fue como la llegada a la luna, en el caso de la democracia mexicana. Y ahora estamos con es como si tuvieras un Ferrari sin llantas Así es, ¿no? buena analogía. ¿No? En el garage, todo rayoneado y no sabemos qué va a pasar con eso. Es decir, puede ser una elección muy peleada. Hay digamos, expectativas diversas que pudiera ser una elección que no cause ninguna polémica, bueno, por lo menos la que tiene que ver con la presidencia de la República, que la distancia será tan amplia que no habrá mucho que pelear en los tribunales, pero no sabemos. No lo sabemos. Puede ser una elección muy cerrada y entonces, ¿qué va a pasar si tenemos una institución, un organismo que no va a poder hacer su trabajo o no va a tener la credibilidad suficiente para hacer su trabajo? Mira, ¿qué tanto pueden cambiar las cosas? Cuando se dio la campaña entre Labastida y Fox estaba 20 puntos por abajo de Francisco Labastida. Noviembre del año previo, 99. Sí. Y ganó Vicente Fox y por bastantes puntos porcentuales. ¿Qué tanto pueden cambiar las cosas? Muchísimo. Muchísimo. Calderón, Andrés Manuel López Obrador, estaba 20 puntos porcentuales arriba de Calderón y terminaron empatados.
Entonces, perdón, pero yo creo que tenemos que prever que no está todo resuelto. Por el contrario, acaba de aparecer un libro muy interesante, de Switchers S1, sí, donde vienen las proporciones de cómo podrían darse este giro. Cuando Clinton se paró en aquella ocasión y puso su letrerito de It's the economy, stupid, sí, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Que decían todo, refiérete a la economía, estaba 15 puntos por debajo de Bush. O sea, hay que pensar que se pueden cerrar las cosas. Alejandra. A componer las cosas. Sí, no, claro que puede cambiar. Alejandra del Moral, que todo el mundo decía que tenía 25 puntos, iba 25 puntos por debajo. Perdóname, Massive Caller le acertó y la puso 8 puntos porcentuales y fue lo que quedó. Entonces, es muy importante que tengamos un tribunal y por ese tribunal han pasado gente de primera. Sí. Estoy pensando el magistrado Mari Carmen Alanís, sí, estoy pensando en De la Pesa, que fue uno de los primeros presidentes, estoy pensando en Fernando Franco, que después sería ministro de la Corte, estoy pensando en Jesús Orozco, o sea, sí, ha habido grandes juristas, es un honor ser miembro, Manuel González Oropesa, que fue investigador de jurídicas, gente muy respetable, y Janino Tálora ha hecho un papel muy bueno, y ahora de pronto la foto de no vamos al informe y me parece una irresponsabilidad. Una absoluta irresponsabilidad, además faltándole el respeto al Pleno de la Corte, al Pleno de la Judicatura y a todos los mexicanos que pagamos sus salarios, ¿no? Así es. Realmente ridícula esa foto. Si hay temas pendientes que tengan que ser tratados, pues hay instancias para tratarlos, porque además ayer ni siquiera los mencionaron. Ni siquiera mencionaron el agravio. No supieron decir cuál era, simplemente que le habían perdido la confianza. Sí. ¿No? Pues qué grave, qué grave. Federico, un gustazo tenerte aquí y vamos a repetir la información que comentábamos al principio. Jesús Reyes Heroles en la tinta de 13 caricaturistas. ¿Quién inaugura? ¿Quién tú estarás ahí? Sí, bueno, pero hablará el alcalde. El alcalde hablará. Creo que Beatriz Paredes. Sí. No sé muy bien, la verdad, no estoy muy metido en la organización del evento, ¿no? Bueno, pues mañana 9 de diciembre, 13 horas, Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, Francisco Sosa 202 en Coyoacán. Y muchas gracias. No dejen de leer tu columna de hoy, porque es cierto lo del espacio. Me parece muy importante lo que dices. Te lo agradezco mucho. Gracias, Federico. Gracias a ti. Federico Reyes Heroles.